Bienvenidos esta vez con la siguiente parte del vídeo de la ley la ley orgánica 3/2007 de igualdad. Vamos ya por el capítulo 3. En los anteriores vídeos he subido el resumen más importante de todo este Real Decreto 53 y estamos solo nombrando los capítulos que según bastantes preparadores pues coinciden en que puede tener especial incidencia en el examen. Repito que este examen o estas estructuras de leyes van sobre todo para el examen de ADIF de noviembre del 2024, para el de la Seguridad Social de noviembre del 2024 y luego tenemos los exámenes para el Estado de diciembre del 2024, tanto administrativos, social administrativos, gestores del Estado. Y en cuanto a DIF, pues hay pues diferentes opciones y estas leyes suelen caer también en mandos intermedios y en interoperabilidad, etcétera, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con la elaboración de los planes de igualdad, que todas las empresas deben tener pues un plan de igualdad elaborado, donde tanto hombres como mujeres tienen que tener igualdad de trato, igualdad de oportunidades, y además los representantes legales de dicho plan deben estar acordados por las administraciones. En el caso de empresas de más de 50 trabajadores, además se refiere la elaboración y aplicación de este plan y luego pues bueno, hacen un poco la gestión de cómo se va implementando, un seguimiento, ¿de acuerdo? Las conformidades, etcétera. Luego tenemos que tener en cuenta el artículo 4.1 del Real Decreto de la Ley 6/2019 del 1 de marzo, que salió publicado en el BOE del 2019, el 3244, donde explica que paulatinamente se aplica la disposición transitoria 12ª de esta misma norma y que además la cita el artículo 1.3 de este Real Decreto. Sin perjuicio del apartado anterior de todo lo que hemos hablado, el convenio colectivo también es aplicable a estos mismos términos. Las empresas elaboran también y aplican su plan de igualdad y además existen empresas que tienen pues una autoridad laboral que puede estar pues con un representante sindical, etcétera, ¿no? Que es el responsable de comunicarse con las administraciones, y también puede ser que la autoridad laboral de cualquier administración, sobre todo la seguridad social, pues si no se aplica bien este plan, pues esta empresa se le habrá un expediente sancionador donde pues tiene una serie de medidas que tomar o cautelares, o depende de la gravedad de las medidas de la no aplicación de estos planes de igualdad, para fijar estos acuerdos y luego comprobar que se han llevado a cabo, ¿de acuerdo? La oración además de los planes será voluntaria, en este caso si tienes menos de 50 empleados. En el artículo 46, el concepto y contenido de los planes de igualdad serían los objetivos a alcanzar, que están destinados a empresas que ordenan unas medidas y que además adoptan un diagnóstico de cada situación con igualdad de trato y eliminan la discriminación por razón de sexo. Además, también los planes de igualdad fijan concretamente objetivos de igualdad para alcanzar estas estrategias, con establecimiento de medidas de evaluación de estos criterios fijados. Además, el establecimiento del sistema de seguimiento y evaluación, como he dicho anteriormente en el artículo 45 de estos planes de igualdad, con un diagnóstico que se negocia con la empresa y el representante laboral o de la seguridad social, con selección y contratación, clasificaciones profesionales, formaciones, promociones profesionales de cada rango, de cada puesto de trabajo, ejercicio corresponsable de la vida personal, laboral y familiar, con la laboral, la infrarrepresentación femenina, retribuciones, y luego como las medidas que tiene la empresa para prevenir el acoso sexual por razón de sexo. La elaboración y diagnóstico de estos planes se hace con una comisión negociadora del plan de igualdad, para lo cual la dirección de cada empresa facilita datos e información para colaborar en hacer este tipo de planes, implementarlos y luego pues medir su eficacia. Los planes de igualdad también incluyen la totalidad de las empresas de cada centro de trabajo. En el registro de los planes de igualdad de empresas, que hay un registro por convenios, por acuerdos de trabajo, por direcciones generales, tanto de trabajo del Ministerio de Trabajo como Migraciones o Seguridad Social, y además de las autoridades laborales de cada comunidad autónoma. Hay para aprendernos todos estos, que son bastantes apartados, sobre todo del artículo 46, que es muy importante, ¿vale? Nosotros tenemos las siglas de cada apartado, que sería DGT, que es equivalente a Dirección General de Tráfico, pero que no significa eso, ¿de acuerdo? Dirección General de Trabajo, no de Tráfico, ¿de acuerdo? Del Ministerio de Trabajo, MTM, y luego también Migraciones, Seguridad Social, SLSA,
autoridades laborales de cada comunidad autónoma, SLACK, ¿vale? Son las siglas que utilizamos, acrónimos, para para memorizar este párrafo. Luego, las empresas además inscriben en un registro pues estos planes de igualdad con un reglamento, diagnóstico, materias, auditorías salariales, sistemas de seguimiento, un registro de planes de igualdad y constitución y características. Tenemos que tener en cuenta que también tenemos otra modificación del apartado 2, añadidos el apartado el 4, 5 y 6 del artículo 1.2 del Real Decreto. Y se aplican paulatinamente también en la disposición transitoria décima que está añadido al artículo 1.3, igual que el caso anterior. En la transparencia de los planes de igualdad que nos habla el artículo 47, garantizaremos el acceso a la representación legal tanto a trabajadores como a trabajadoras, su contenido y sus objetivos. Además, tenemos previsto en este párrafo también el seguimiento de la evolución de estos acuerdos que atribuyen las competencias a cada trabajador. Luego, nos pasamos al artículo 49, ¿vale? Para prevenir el acoso mediante sensibilización e información sería el 48, y el 49 lo que hacemos es apoyar la implantación voluntaria de cada plan de igualdad. El Gobierno establece siempre medidas de fomento en pequeñas y medianas empresas con el apoyo técnico adecuado. El artículo 50 nos dice que hay un distintivo para las empresas en materia de igualdad. Es decir, tanto el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para reconocer aquellas empresas que ya aplican esas políticas de igualdad, que además son un trato de oportunidades entre trabajadores y trabajadoras, donde además se obtiene un distintivo de cualquier empresa para promover en el Ministerio de Trabajo el alcance de cada publicidad y cada servicio prestado. También reglamentariamente tenemos la determinación o denominación de este procedimiento de concesión de ayudas y las condiciones de difusión que han de tener cada empresa. Para concebir además estos distintivos, entre otros los criterios, sería la presencia equilibrada de hombres y mujeres tanto en los órganos de dirección como en cualquier staff o organigrama de la empresa, desarrollar correctamente estos planes de igualdad con medidas innovadoras y también utilizar publicidad no sexista, productos o ventajas para trabajadores y trabajadoras, etc. Y luego el Ministerio de Trabajo, también Asuntos Sociales, controla las empresas que obtengan este distintivo para que también de manera permanente apliquen estas medidas y no las incumplan. En el título 5, el principio de igualdad en el empleo público, en el capítulo 1, hablamos de los criterios de actuación de cada administración pública, donde nos sale el artículo 51, de cada administración pública debe velar por el principio de igualdad entre hombres y mujeres, además de remover los artículos que impliquen pervivencia, cualquier tipo de discriminación, para ofrecer condiciones de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como facilitar la conciliación entre vida laboral y personal, eso ya lo hemos dicho, fomentar la formación y en igualdad, el acceso a empleo público a lo largo de toda la carrera profesional, promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en cada selección y en cada órgano, y establecer medidas efectivas de acoso sexual o acoso por razón de sexo, cualquier medida además que también ayude a eliminar esta discriminación retributiva y además la efectividad por principios de igualdad. También en el artículo 52 nos habla del principio de la presencia equilibrada de administración del Estado en órganos públicos. Los titulares de estos órganos directivos sería que el Gobierno atiende de manera efectiva además a mujeres y hombres en la administración. En el artículo 53 nos da los órganos de selección y comisiones de valoración, donde todos los tribunales que dependan de la selección de personal de cada administración, el Estado y cada organismo público sea dependiente de ellas y además tengan un principio de presencia equilibrado entre hombres y mujeres. También la representación de esta administración estará vinculado a ella con una valoración de méritos y una composición equilibrada. Luego el Estado vela o es igual a la presencia equilibrada entre hombres y mujeres. En el artículo 54 nos habla de la designación de representantes por parte del Estado a través de colegiados, comités, personas expertas, órganos consultivos, tanto de carácter nacional como internacional, con principios de presencia equilibrada entre hombres y mujeres. En el capítulo 3, dentro de las medidas de igualdad de la Administración General del Estado, hablaríamos del impacto de género en las pruebas de acceso al empleo público. En la comprobación de estas convocatorias de empleo público se debe acompañar un informe del impacto de género, donde además esto lo ratifica el artículo 19, que ya nos habla de ello. En el artículo 56 también nos habla de los beneficios de conciliación de la vida de la maternidad, la vida personal, familiar y laboral, sin perjuicio de estas mejoras por parte de la Administración del Estado, donde esta normativa es aplicable a excedencias, reducciones de jornadas, beneficios, para proteger la maternidad y la conciliación entre la vida personal y laboral, donde se reconocen permisos de paternidad según cada directiva.
En el artículo 57, para conciliar la actividad de cada puesto de trabajo, en base a los concursos de puestos de trabajo se computa la valoración de los méritos y el tiempo que haya permanecido en cada circunstancia o situación. En el artículo 58, la licencia por riesgo durante el embarazo y la lactancia es cuando las condiciones de un trabajo de una funcionaria puede ser incluida en una aplicación del mutualismo administrativo, y esto además puede influir negativamente en la salud de la mujer o del hijo o la licencia de riesgo por embarazo. En los mismos términos, además, existen las normativas aplicables que garantizan la plenitud de estos derechos y de la funcionaria durante el periodo de licencia, estableciendo la correspondiente legislación específica, que esto es lo dispuesto según la normativa en el periodo de lactancia natural. En el artículo 59 nos habla que las vacaciones, que cuando coincidan con una incapacidad temporal, porque vienen por el embarazo, lactancia, parto, permiso de paternidad, la empleada también tiene derecho a disfrutar de sus vacaciones con fecha distinta al año natural que le corresponda. Además, gozará el mismo derecho que les estén disfrutando también de permisos de paternidad, no solo maternidad. En el artículo 60, las acciones positivas de estas formaciones hace referencia a la incorporación de los cursos de formación, donde se reintegran la excedencia de personas y también por guardia legal o atención de personas dependientes o mayores. Para facilitar esta promoción profesional, empleadas públicas con accesos directos a la Administración del Estado y organismos públicos, y también se convocan cursos de formación que se reservan además un 40% para adjudicar a personas que reúnan estos requisitos. Para formación para la igualdad, la Administración General del Estado y los organismos públicos dependientes de ellas aplican principios de igualdad entre hombres y mujeres, y además principios vinculados a los cursos de formación de igualdad de trato por violencia de género. En el artículo 62 hablamos del protocolo frente al acoso sexual y por razón de sexo, para que los administradores públicos negocien la representación legal de trabajadores y trabajadoras según el principio de Administración General del Estado, vinculados al acoso, a no tolerar la razón de sexo. En esta instrucción también se debe representar o se debe de respetar la dignidad de las personas y su derecho a la intimidad tanto de hombres como de mujeres. El tratamiento va reservado a denuncias que puedan ser constitutivas de hechos de acoso sexual o bien régimen disciplinario, y la identificación de personas responsables a quienes formulen una queja o una denuncia. Para evaluar estos ejercicios en el empleo público de igualdad, cada departamento de cada organismo de los ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales, pues hay información relativa, desagregación especificando la desagregación por razones de sexo, distribuciones de plantilla, grupos de titulación, complementos de destino y retribuciones de cada persona. En el artículo 64 nos habla de los planes de igualdad del Estado y los organismos vinculados a ella, donde el Gobierno aplica al inicio de cada legislatura los planes de igualdad vinculados o dependientes a ella, que el plan será objeto de negociación con representantes legales de cada empleado público según la forma que determine la negociación colectiva de la administración pública, y se cumpla esto además en el Consejo de Ministros y se apruebe allí. El plan estratégico de igualdad lo aprueba el Gobierno, ¿vale? Importante, artículo 64. En las Fuerzas Armadas, las normas sobre personal producirán una efectividad de igualdad entre mujeres y hombres según el régimen tanto de acceso como de formación, como ascensos, como diferentes situaciones administrativas. Luego nos pasamos el capítulo 5, que nos habla de las fuerzas de seguridad del Estado, con los principios de igualdad en situaciones de discriminación profesional, acceso, formación, ascensos o situaciones administrativas, aplicación de normas referidas al personal de administraciones, como puede ser la igualdad, la prevención de la violencia de género, la conciliación familiar y laboral, las fuerzas de seguridad del Estado, etc. Luego, en el título 7 nos habla de la igualdad de trato en los bienes y servicios de suministro. Nos habla también de personas físicas, donde se ofrecen suministros en el ámbito de la vida privada, personal y familiar, y están obligadas, según sus actividades y sus transacciones, a cumplir los principios de igualdad entre hombres y mujeres, evitando discriminaciones de manera directa o no por sexo. En este apartado anterior, además, que no afecta a la libertad de contratación, sí está la libertad de la persona cuando haya hecho una elección por sexo y que además está pues debidamente condicionada. En los protocolos, además, serán admisibles diligencias de acceso para lograr que se adecuaran estas medidas. En el artículo 70 nos dice que en situación de embarazo ningún contratante puede indagar sobre la situación de embarazo de una mujer demandante, salvo por razones de protección de su salud. En el artículo 71, en los factores actuales, se prohíbe la celebración de contratos de seguros financieros para considerar que el sexo como factor de cálculo de primas y prestaciones.
Los costes relacionados con el embarazo y el parto no se justifican en las diferencias de las primas que se consideran de manera individual, y esto entra en vigor en el 2008. Como consecuencia del incumplimiento de estas prohibiciones, sin perjuicio de lo contemplado en la legislación civil, cada persona, en el ámbito de aplicación según el artículo 69 que acabamos de ver, si sufre una conducta discriminatoria, tiene derecho a indemnización por daños y perjuicios sufridos. Además, también la ley prohíbe, el artículo 71, el contratante perjudicado el derecho a reclamar sus primas y prestaciones, manteniéndose además en la restante validez de eficacia de este contrato. En el título 7, la igualdad y responsabilidad social de las empresas en materia de igualdad pueden asumir la realización voluntaria de acciones de responsabilidad social, tanto económicas como comerciales como laborales, así como de otra naturaleza, que estas están destinadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres en el seno de su entorno. La realización de sus acciones puede ser concertada, representada o no como trabajadores de organizaciones de consumidores, usuarios, donde se informa a los representantes. En el artículo 74, la publicidad de estas acciones nos habla de la materia de igualdad. En las empresas pueden hacer el uso publicitario de estas acciones de responsabilidad en materia de igualdad según la legislación general. En el Instituto de Mujer, los órganos equivalentes a cada comunidad autónoma están designados por ejercer la acción de cesación, donde pueden haber supuestos de publicidad engañosa. El artículo 75 nos habla de los consejos de administración de cada sociedad mercantil, donde debe de haber un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada entre 8 años a partir de la entrada en vigor de esta ley. Lo previsto en el párrafo anterior se tiene en cuenta el nombramiento que se realicen antes de la entrada de esta ley. Luego hablaríamos también del artículo 76, que es la Comisión Interministerial de Igualdad de Hombres y Mujeres, que es un órgano colegiado, responsable de coordinar las políticas adoptadas por los departamentos de cada ministerio para garantizar el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, y su composición se determina de manera reglamentaria. En el artículo 77 nos habla de unidades de igualdad. En cada ministerio, cada uno de sus órganos directivos y en cada una de las funciones detectadas entre hombres y mujeres, se recabará información estadística de los órganos de los ministerios, se asesorará lo mismo, se elaborará estudios para promover la igualdad, el departamento de elaboración de este informe con impacto en razón de género, fomentando el desarrollo personal del significado de la formulación de estas acciones formativas, la ley efectiva de la igualdad. En el Consejo de Participación de la Mujer, que es un órgano colegiado de consulta para participar mujeres en la consecución efectiva de la igualdad de género de oportunidades y la lucha contra la discriminación por razones de sexo. Además, también en este caso establece el régimen de funcionamiento conjunto de las administraciones estatales. En la disposición de la presencia primera de esta ley nos habla de los efectos de ley que se tiende a equilibrar la presencia de cada sexo, que no superen un 60% ni menos de un 40%. Luego volvemos a la modificación 5/85, donde también nos habla el artículo 44 bis, que dice que las candidaturas de elecciones de diputados del Congreso, en los congresos insulares, los cabildos insulares canarios, deberán tener una composición equilibrada entre hombres y mujeres mínimo y que supongan como mínimo el 40%. Bien, más cosas. No quiero hacer este vídeo más largo, así que creo que lo voy a cortar ya. También se mantendrá la promoción del 40% de cada uno de los 5 puestos de trabajo, aunque la lista de estos puestos referida a la promoción de mujeres y hombres en este tramo sea lo más cercana a lo exigible al conjunto de las listas. Y luego nos hablamos de un equilibrio numérico según el artículo 2 de 187. El párrafo 2 del artículo 187 exigirle las candidaturas. Luego no se exige la composición equilibrada en pueblos de menos de 3.000 habitantes y en islas más pequeños de 5.000. Sin embargo, en la convocatoria de elecciones municipales que no se produzcan antes de, en este caso, de un número de residentes superiores a 5.000 habitantes, se aplica el 1 de enero el año de la cifra de habitantes, según el párrafo del artículo 187. Si es antes del 2011, como las islas que tienen menos de 5.000 habitantes, ¿de acuerdo? O del censo electoral, ¿vale? 5.000. Luego, en disposición adicional tercera nos habla de las modificaciones del Poder Judicial. En el artículo 136 bis nos habla del Pleno del Consejo General del Poder Judicial. Los componentes de la Comisión de Igualdad está íntegramente formada por 5 miembros, donde la Comisión de Igualdad el Consejo General del Poder Judicial tiene la posibilidad, bajo su presidencia, de haber elegido a la mayoría de un vocal de consejo, preferentemente del mismo sexo, que sea designado por la Comisión Permanente, y que además corresponde a la Comisión de Igualdad asesorar
da el Pleno de las medidas necesarias por el principio de igualdad entre hombres y mujeres. Luego también tienen derecho a un periodo de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado familiar según se encuentren las personas a su cargo de consanguinidad o afinidad a razones de edad. Y también se puede haber una excedencia por razones de violencia contra la mujer según el artículo 348. En el artículo 357 también nos dice que cuando un magistrado del Tribunal Supremo solicita una excedencia voluntaria que le fue concedida, pese a la condición, si el puesto previsto en la de las letras D y E del artículo anterior. En el artículo 360, dedicado a juezas y magistradas que son víctimas de violencia de género, tienen derecho a solicitar una excedencia por razón de violencia de la mujer sin necesidad de haber prestado un tiempo mínimo de servicios mínimos. Esta situación administrativa puede permanecer hasta 3 años. Durante los 6 primeros meses tienen derecho a reserva de su puesto de trabajo, siendo computables estos a efectos de ascensos y derechos pasivos. Las juezas y magistradas de excedencia por razón de violencia de género, también en los 2 primeros meses de excedencia las retribuciones serían íntegras, y además pensiones familiares o prestaciones por cada hijo a cargo de ellas. Si el periodo de duración de excedencia superior a 6 meses, el reintegro exigirá que la juez y la magistrada participe en todos los concursos que se anuncien para cubrir la plaza de su categoría hasta obtener su destino. Luego, se modifica también el apartado 5 del artículo 373 y dice así: si por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de un cónyuge de una persona que estuviera unido de manera análoga con una relación efectiva de un familiar dentro del grado de consanguinidad, afinidad o jueces o magistrados, pueden disponer de 3 días hábiles de permiso hasta 5 días hábiles de permiso por un desplazamiento a otra localidad cuyo en caso sería 5 días hábiles, reducido a 2 y a 4 días hábiles respectivamente según se afecte a los familiares o afinidad de consanguinidad. También se añade otro apartado, el apartado 6, que dice que por nacimiento, acogimiento o adopción de un hijo, el juez o el magistrado también tiene derecho a disfrutar de un permiso de paternidad de 15 días. Y se añade también el artículo 373 un siguiente párrafo, el párrafo 7, apartado 7, que dice: los jueces y magistrados que tienen derechos a permisos y licencias para conciliación de vida personal, laboral y judicial por caso de violencia de género. Ya nos pasaríamos al artículo 11 bis, donde nos habla de la legitimización de la defensa del derecho de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Para la defensa de igualdad de derechos y hombres y mujeres de trato, siempre existe una autorización que están legitimando los sindicatos y acciones legales constituidas por tal efecto primordial con respecto a sus afiliados. Además, los afectados tienen pluralidad de personas indeterminadas, de difícil determinación, defensas de intereses difusos, asociaciones de ámbito legal, hombres, legitimización, etc. Luego, una persona acusada será la legitimada para hablar sobre litigios de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Además, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en estas medidas. Luego hablamos de las modificaciones de la ley reguladora contencioso administrativo, que nos añade un apartado en el artículo 19 donde dice: la ley 29/2098 de jurisdicción contenciosa administrativa añade el apartado 1 del artículo 19. Sería: para defensa de igualdad entre trato entre hombres y mujeres, también están legitimados los sindicatos y asociaciones cuyo fin primordial sea la defensa de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Cuando los afectados sean una pluralidad de personas indeterminadas, es difícil de determinar que sea legítimo demandar en juicio de defensa de estos intereses difusos, exclusivamente los organismos públicos con competencia en la materia, así como sindicatos más representativos o asociaciones del ámbito estatal para la igualdad de hombres y mujeres, sí pueden ser determinados para esta legítima defensa. Además, la persona acusada debe ser la única legitimada en los litigios por acoso sexual o por acoso de razón de sexo. La publicidad o televenta dirigida a menores también debe transmitir una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de mujeres y hombres. Luego, en la disposición adicional octava, la Ley General de Sanidad, nos habla también de educación sanitaria, compartiendo la educación diferenciada en necesidad de hombres y mujeres, prestación de productos terapéuticos también precisos entre hombres y mujeres, protección de mejora de la salud laboral, en especial el acoso sexual y por razón de sexo, actuaciones formativas dirigidas a garantizar la capacidad de prevenir la violencia de género, diferencias entre hombres y mujeres, incluyendo también la desagregación. En la disposición adicional novena de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema de Salud, también nos habla de la prestación de estos servicios, especialmente toda la discriminación de hombres y mujeres, las mujeres trabajadoras, la atención a adolescentes, adultos, niños de tercera edad, grupo de riesgos, inclusiones formativas,
promover que la salud se atienda y además que el sistema de información sanitaria contenga información sobre las prestaciones, así como datos básicos a la población protegida de recursos humanos y poblaciones, con el fin además de lograr la máxima fiabilidad de la información según se produzca en el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Consejo Interterritorial de los indicadores de flujo técnicos necesarios para informar de los principios de igualdad de hombres y mujeres. En los fondos de materia de la sociedad de la información se forma también un fondo especial donde tenemos ejercicios presupuestarios de los años 2007, 8 y 9. Además también tenemos modificaciones del texto refundido en la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Con respecto al derecho a la intimidad, la protección de vida y dignidad, con respecto a la orientación sexual y el acoso del orientación sexual, serán además nulas las órdenes de discriminar por estas decisiones a los empresarios con un trato favorable de trabajadores, reacciones, reclamaciones, no discriminación, negociación colectiva, reservas de igualdad, etc. También tenemos que se produce un apartado 8 en la siguiente relación. El trabajador tiene derecho a adoptar la duración y distribución de una jornada laboral de trabajo de la vida personal laboral. Además también se modifica el apartado 3 de la Ley 37, donde 2 días por nacimiento de cada hijo o fallecimiento, accidente o enfermedad graves, intervención quirúrgica sin hospitalización, que precise reposo de parientes hasta segundo grado de consanguinidad o afinidad. Además también el trabajador hace desplazamiento efectivo durante 4 días. La mujer por su voluntad puede sustituir este derecho de reproducción en la misma jornada. El permiso puede ser disfrutado bien por el padre o bien por la madre. En razones de algún menor de 8 años, una actividad, discapacidad física, psíquica, sensorial, que no desempeñe una actividad retributiva, tiene derecho a una reducción de jornada de trabajo de un octavo o a la mitad de la duración de esta jornada. También el periodo de vacaciones, fijado en el calendario de vacaciones de cada empresa, donde exista una incapacidad temporal derivada del embarazo, con el periodo de suspensión del artículo 48.4, y esta ley se tiene derecho a disfrutar de vacaciones de forma distinta por aplicación de dicho precepto, aunque haya terminado el año natural correspondiente. En el apartado 2 del artículo 46 queda rescatado diciendo que el trabajador con menos antigüedad de una empresa tiene derecho a que se reconozca la posibilidad de situarse en excedencia voluntaria con un plazo no menor de 4 meses y no mayor de 5 años. Además, este derecho solo puede ser ejercitado con un trabajador de 4 meses al final de la excedencia. Los trabajadores también tienen derecho por excedencia de duración no superior a 3 años, cuando lo sea por naturaleza en adopción, acogimiento o en resolución judicial. Para juezas y magistradas serían 3 años, segundo grado de consanguinidad, etc. Vale, salvo esta duración una mayor consanguinidad de enfermedad. Vale. Luego, en el supuesto del parto, la suspensión de duración son 16 semanas ininterrumpidas, si es parto múltiple por más por cada hijo a partir del segundo. Este periodo de suspensión interesa 6 semanas mediante posterior al parto. Si fallece la madre, con independencia o no que se realice algún trabajo, el otro progenitor puede hacer el uso total de este periodo de suspensión computado como fecha de parto, sin que se encuentre la parte de la madre que hubiera podido disfrutar con anterioridad del parto. Si fallece el hijo, el periodo de suspensión no se verá reducido, salvo que en unas semanas de descanso obligatorio la madre solicita reincorporarse. No obstante, si el perjuicio de estas 6 semanas inmediatamente posteriores al parto o de descanso es obligatorio para la madre, en el caso de ambos progenitores trabajen, la madre, al iniciarse el periodo de descanso por maternidad, podrá optar también porque el otro progenitor disfrute de una parte determinada e interrumpida de este periodo de descanso posterior de manera simultánea o sucesiva. En el caso de que la madre no tuviera derecho a suspender su actividad profesional por derecho a las prestaciones o normas que regulan su actividad, el otro progenitor tiene derecho a suspender su contrato de trabajo por periodo que le hubiera correspondido a la madre, y este será compatible con el ejercicio del derecho. En el caso de prematuros y aquellos en los que por cualquier causa el neonato debe permanecer hospitalizado, el periodo de suspensión debe computarse a instancias de la madre o por defecto de su otro progenitor a partir de la fecha del alta hospitalaria. Se excluye dicho cómputo de las 6 semanas posteriores al parto y además obligatoria para el contrato con la madre. En los casos partos prematuros, la falta de peso o aquellos otros que los neonatos tengan alguna condición clínica de hospitalización o continuación por periodos superiores a 7 días, se amplían tantos días como se encuentre hospitalizado con un masivo de 13 semanas adicionales. En el caso de que ambos progenitores trabajen, el periodo de suspensión
Se distribuirán los interesados disfrutando de forma simultánea y excesiva de estos límites, y en el caso que se disfrute simultáneamente de estos periodos de descanso, en los párrafos anteriores se recoge un acogimiento múltiple que los trabajadores permitan adicionalmente obtener o disfrutar de estas opciones. Donde los periodos también son muy importantes de disfrutar del régimen de jornada completa en términos reglamentarios de trabajadores afectados. Los trabajadores que se beneficien de cualquier mejora de condiciones de trabajo, la suspensión de los contratos, etc. La suspensión del contrato finaliza el día que se suspenda el contrato de maternidad biológica o el lactante cumpla 9 meses. Y además la parte se reincorpore, la madre trabajadora, a su puesto de trabajo, aunque sea otro compatible. La suspensión, el artículo 48 bis del contrato de trabajo por parte de paternidad por 13 días ininterrumpidos con una jornada completa de un 50% como mínimo. El derecho a suspensión por paternidad solo puede ser ejercido por el otro, previsto legalmente según el artículo 48.8. La suspensión se puede también disfrutar de un régimen de jornada parcial o un mínimo de 50 a 100 de cada trabajador según determine. El trabajador además debe comunicar al empresario de antelación los convenios colectivos a los que se va a hacer cargo, los medios colectivos establecidos en su caso. Cuando el empresario no cumple con los requisitos de apartado 1, la decisión será nula debiendo autoridad de declaración de oficio. La no concesión del preaviso no anula la extinción del bien del empresario y además la independencia de estos efectos obligados permiso a abonar los salarios correspondientes de estos periodos. También la nueva decisión definitiva en los siguientes periodos. Los trabajadores estén en suspensión de contrato por maternidad, adopción, recogimiento, según el apartado 1 del artículo 45, notificando la fecha del parto. También será nulo el despido que tenga por móvil alguna de las causas de discriminación según la Constitución o la ley en cada trabajador. Los trabajadores durante el periodo de suspensión del contrato de trabajo, bien por maternidad o lactancia natural o enfermedades causadas por embarazo, adopción, acogimiento, etc., las trabajadoras embarazadas del inicio del embarazo, según los trabajadores hayan solicitado estos permisos o no con excedencia prevista. Los trabajadores después de haber reintegrado el finalizar los trabajos de acogimiento durante un mes o del hijo, lo establecido anteriormente, no relacionados con los permisos de excedencia. Disposición adicional 17. Discrepancias en materia de conciliación. Las discrepancias de empresarios y trabajadores en temas de conciliación personal, familiar y laboral reconocidos por la ley a través de los procedimientos del artículo 138 y la ley del procedimiento laboral. En los supuestos de reducción de jornada, cuando sea menor de 8 años o un niño con discapacidad, si se puede reducir, y si preguntan esto, marcamos que lo que dice este artículo ya que lo sustituye al otro. El salario a tener en cuenta a efectos de cálculo de las indemnizaciones previstas por la ley es el que hubiera correspondido al trabajador sin considerar la reducción de jornada, siempre y cuando no hubiera transcurrido un plazo legal establecido para dicha reducción. En la disposición adicional 12ª, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales nos habla que cada administración promueve la efectividad del principio de igualdad entre hombres y mujeres, recogida y tratamiento de datos y estudios para prevención de riesgos laborales, que cuando la adopción de las condiciones de tiempo de trabajo no es posible, estas condiciones de trabajo pueden influir negativamente en la salud de la trabajadora embarazada, el feto, las mutuas o las entidades concertadas de cobertura profesional. Con el riesgo médico nacional, además, esta debe desempeñar un puesto de trabajo diferente a lo compatible con el Estado y el empresario, además, debe determinar la consulta de los representantes y los trabajadores. Lo dispuesto en el artículo 1 y 2 también es la aplicación de la lactancia natural. Si las condiciones de trabajo pueden influir negativamente, se certifican los servicios médicos del Instituto Nacional de cada mutua en función de las entidades concertadas y además en la cobertura de riesgos profesionales de cada médico nacional o cada facultativo en su hijo. También podrá declararse el pase de cada trabajador que afecta al riesgo y a la lactancia natural. Será nulo el despido que tenga como móvil la causa de discriminación de la Constitución, violación de derechos fundamentales de las mujeres o de cada trabajador, y será nulo siempre que pase en los siguientes supuestos. Primero, el de los trabajadores durante el periodo de embarazo, riesgos de lactancia natural, enfermedades por parto, lactancia, adopción, acogimiento o paternidad. En las trabajadoras embarazadas, trabajadoras víctimas de violencia de género y que además tienen que reorganizar su tiempo de trabajo y movilidad geográfica. El de trabajadores después de haber reintegrado al trabajo y finalizar el periodo de suspensión,
siempre que lo hubieran transcurrido 9 meses desde la fecha de acogimiento del hijo. Y salvo en estos casos que declare la procedencia de un despido no relacionado con el embarazo o bien con el ejercicio de los permisos y excedencias. La decisión definitiva será nula cuando no hubieran cumplido las formalidades de comunicación por escrita, no hubiera disposición de cada trabajador a indemnizar los requisitos, resulte discriminatoria los derechos fundamentales y libertades de cada trabajador, además se establecen los despidos colectivos de cada trabajador. Cuando se añade una nueva letra al artículo, además tenemos que las comunicaciones con la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, por razón de sexo, en las que se recojan las bases de los municipios de cada trabajador. En el caso de la inspección correspondiente se informa sobre las circunstancias de las autoridades laborales, el conocimiento de estas y la jurisprudencia competente a efectos de la acumulación de acciones para proceder al oficio que requiera el apartado 2 del artículo 145 de esta ley. También luego, por otra parte, tenemos que la sentencia declara la existencia de la vulneración, el juez se pronuncia sobre la cuantía de indemnización que corresponde a cada trabajador. Además, esta indemnización es compatible con la correspondiente a la modificación de la extinción de un contrato de trabajo según el Estatuto de los Trabajadores. En la disposición adicional 14ª hablamos de las infracciones y sanciones de orden social, donde no cumplen las obligaciones de los planes de igualdad en el Estatuto de los Trabajadores o del convenio colectivo, y se modifican con los términos siguientes. Decisiones de la empresa por discriminaciones directas o indirectas de capacidad adversa, retribuciones, jornadas, formación, promoción de condiciones de trabajo, incluido el origen racial, étnico, sexual de cada trabajador empresario que suponga favorable los trabajadores como reacción el principio de igualdad y discriminación. En el artículo 13 bis nos habla del acoso por razón de sexo, étnico, convenciones, capacidad, cuando esto se produzca dentro del ámbito de las facultades de dirección empresarial y además no se hubieran adoptado medidas para impedirlo. El artículo 17 nos habla de no elaborar el plan de igualdad o hacerlo incumpliendo los términos previstos por la ley. Luego en la subsección tercera bis, que corresponde en materias de igualdad al artículo 46 bis, nos habla de empresarios que han cometido infracciones muy graves que les sean sancionados con las siguientes sanciones accesorias: pérdida de ayudas bonificadas con efectos de fecha, exclusión de acceso a estos beneficios durante 6 meses, y si ya son faltas muy graves, se redefine el apartado anterior, que pueden ser sustituidos por elaborar y aplicar un plan de igualdad a la empresa, así como determinar la autoridad laboral competente de cada empresa o cada informe de trabajo y la seguridad social. En el supuesto de que no se elabore o no se aplique el plan de igualdad o se haga incumplimiento manifestado de este, existe una resolución de la autoridad laboral que está compuesta por la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social sin perjuicio de interposición de esta comisión, donde el apartado 17 del artículo 8 deja sin efecto la sustitución de estas funciones. Si no se efectúa el plan de seguridad o no se incumplen estas funciones, pues se aplican las mismas sanciones que los apartados anteriores: exclusión del acceso a los beneficios durante 6 meses, aplicar sanciones accesorias, la pérdida de ayudas, bonificaciones, etc. En la disposición adicional 15ª se modifica el decreto ley porque regulan las bonificaciones de las cuotas a la seguridad social en contratos de interinidad que se celebren por personas desempleadas. Además de esta bonificación, el 100% de la seguridad social, accidentes de trabajo, enfermedades o bien por cuotas de recaudación continua. En los contratos de interinidad celebrados con personas desempleadas por riesgo de embarazo o lactancia natural, suspensión de contrato por causas biológicas, lactantes que cumplan 9 meses, que además en ambos casos, cuando desaparezca la imposibilidad del trabajo de la trabajadora de reincorporarse a su puesto de trabajo. En los contratos de interinidad también que se celebran con personas desempleadas para sustituir tanto a trabajadores como a trabajadoras en un contrato de trabajo por maternidad, adopción, acogimiento, etc. Y luego la duración máxima de estas bonificaciones coincide con los contratos citados. Los contratos de interinidad pasarán o se celebrarán con personas desempleadas que se sustituyen a trabajadores autónomos o socios con embarazo de riesgo, acogimiento, etc. Luego, disposición 16ª, bonificaciones de cuotas de la seguridad social, adopción, riesgo, lactancia, suspensión de paternidad, a cotizar a los trabajadores o cooperativas por cuenta ajena, autónomos, descanso de maternidad, periodos de lactancia, etc. Una bonificación del 100% en cuotas empresariales de la seguridad social
incluidas las accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, en caso de trabajadores encuadrados en el régimen de seguridad social propio o si son autónomos. Y luego también aplicar las bonificaciones en el tiempo de suspensión de la interinidad del sustituto. En la ley de empleo, el artículo 22 bis, discriminación a los puestos de trabajo. Las agencias de colocación sin fines lucrativos en la gestión de intermediación laboral deben velar por evitar la discriminación de acceso al empleo, salvo que se trate de un requisito profesional determinado y que tenga un esfuerzo determinado. Están obligados a conciliar la situación de incapacidad temporal en cualquier caso o causa según la maternidad o la lactancia natural, así como las situaciones previstas en el artículo 125. El periodo de paternidad o maternidad que subsista en esta extinción de contrato de trabajo es como la prestación de un desempleo y será considerado como un periodo de cotización electiva por jubilación, incapacidad, paternidad, etc. La situación legal de este desempleo perciba la prestación de esta contingencia. En el capítulo 4 bis de maternidad, la sección primera nos habla de situaciones protegidas, de acogimiento preadoptivo permanente del Código Civil, que regule siempre la duración que no sea inferior a un año. Los beneficiarios serían el subsidio por maternidad, que serían los trabajadores por cuenta ajena de cualquiera de sus sexos. Si el trabajador tiene menos de 21 años, no se le exige un periodo mínimo de cotización. Si tiene entre 21 y 26 años, son 90 días este periodo mínimo de cotización. Y además se considera cumplido si el trabajador acredita que tiene 180 días cotizados de su vida laboral. Si el trabajador es mayor de 26 años, la fecha de parto o la decisión administrativa que de adopción será de 180 días dentro de los 7 años inmediatamente posteriores al momento de inicio del descenso, que considera cumplido si la acredita que tiene más de 360 días cotizados de vida laboral. En el supuesto de parto con aplicación exclusiva de la madre biológica, en este caso se tiene cumplida la parte interesada en el momento de descanso como posterior efecto del periodo mínimo de cotización. En el artículo 133 cuarter, la prestación económica de un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente, y en el artículo 143 quinties nos habla del derecho de subsidio de maternidad, podrá ser denegado, anulado o suspendido si se ha actuado de manera fraudulenta para obtener o conservar esta prestación. En la sección segunda del supuesto especial del artículo 133 sextes, las beneficiarias serán en subsidio de maternidad, previsto en esta sección de trabajadoras por cuenta ajena o requisitos establecidos en el artículo 133 tercies, aunque no cumplas con el periodo mínimo de cotización si tienes derecho a un subsidio de maternidad. En el 133 septies, la prestación económica será igual al 100% del indicador público a efectos del PRM. Luego el capítulo de paternidad, a efectos en la 133 octies, nos habla de la situación protegida al nacimiento de un hijo, la adopción y el acogimiento, siempre que en este último caso no sea inferior a un año. Los beneficiarios del NONIES del 133 es igual que la maternidad, mujeres de más de 26 años, o que acrediten además 180 días dentro de los 7 años anteriores a la fecha de la paternidad-maternidad y 360 días a lo largo de su vida laboral. En la prestación económica de CIES, el artículo 133 nos habla también del 133 cuarter, la prestación por maternidad, que será denegada, anulada o suspendida por las mismas causas. Al 100% regula la ley correspondiente. Luego, en el artículo 134, la situación de protección económica del riesgo del embarazo se considera una situación protegida de un contrato de trabajo, donde la mujer trabajadora puede cambiar de puesto de trabajo y puede comparar estos resultados. Para el cambio de puesto de trabajo no resulta técnica ni objetivamente posible los motivos justificados, el riesgo durante el embarazo y las contingencias profesionales. En cuanto a prestaciones económicas, hablamos ya de la suspensión de un contrato de trabajo por maternidad o reincorporación de una mujer trabajadora, y que consiste en un subsidio equivalente al 100% de la base reguladora correspondiente. La gestión de este pago económico es el riesgo del embarazo de la entidad gestora o mutuo accidente de trabajo, que además tenga concertada la cobertura de cada riesgo profesional. El riesgo de lactancia natural, tenemos el artículo 135 bis, una situación protegida a efectos de prestación económica de lactancia, que se considera un contrato de trabajo en los supuestos de una mujer trabajadora donde puede cambiar de puestos de trabajo y que además este sea compatible con su situación y que además no disponga de un resultado técnico objetivo razonable. En la prestación económica por riesgo de lactancia es el artículo 135 tercier, donde nos habla de la mujer trabajadora en condiciones de trabajo que durante su embarazo no ha sido posible obtener.
y además su puesto de trabajo sería compatible con otra nueva situación. En el apartado 1 del artículo 172 nos habla también de los preceptores de subsidios de incapacidad temporal o de riesgo de embarazo que cumplen estos mismos periodos, periodos establecidos por la ley, en el periodo de cotización, en este caso, o el riesgo que dura durante la lactancia natural. En el artículo 180 de la ley de prestaciones, las prestaciones nos habla de los 2 primeros periodos de excedencia de los trabajadores y luego, según el acuerdo del artículo 46.3 de la ley del Estatuto de los Trabajadores, el cuidado de cada hijo menor acogido en los acogimientos familiares permanentes o preadoptivos también tiene la consideración de periodo de cotización efectiva de la seguridad social, además por jubilación, incapacidad permanente, muerte, supervivencia, maternidad y paternidad. El periodo de cotización efectiva se refiere a un párrafo anterior que tiene duración de 30 meses y que forma el menor cuyo cuidado se solicita una excedencia a consideración de familia numerosa. De igual modo se considera que efectivamente es cotizado estos efectos de prestaciones cualquiera de las prestaciones de trabajadores no disfruten. En esta razón, los otros familiares de consanguinidad o afinidad puede verse también un accidente, una enfermedad laboral, etc. Las cotizaciones realizadas en los 2 primeros años del periodo de reducción de la ley del Estatuto de los Trabajadores computan según se incrementan al 100% de la cuantía y según correspondan dicha reproducción de jornada, prestaciones señalizadas, supuestos de reducción, etc. Cuando estas soluciones en excedencia, en el artículo 1 y 2, esta jornada está previsto considerar las cotizaciones de trabajo corresponderán a las jornadas de trabajo. En los supuestos de reducción de la base reguladora, el 100% se hubiera mantenido en el tiempo completo. Cuando el trabajador está percibiendo una prestación por desempleo total y pasa a una situación de paternidad, el periodo de recepción por desempleo no se amplía por circunstancia de que el trabajador tenga esta incapacidad. Luego, en la disposición adicional sexta, donde nos habla de trabajadores contratados para formarse, la acción protectora de la seguridad social es contratada por la formación que comprende prestaciones derivadas de cada trabajador en materias comunes, tanto de lactancia como de pensiones. Se modifica la disposición adicional en los siguientes términos: para acreditar periodos de cotización necesarios en prestaciones de jubilación, incapacidad, muerte, supervivencia, incapacidad temporal, maternidad, paternidad, se computa solo las condiciones de las cotizaciones efectuadas, tanto ordinarias como complementarias, que equivalen a días teóricos de cotización, donde el número de horas efectivas se divide entre 5. Además, se modifica la letra A de la disposición adicional. Las bases reguladoras son prestaciones de jubilación e incapacidad con prestaciones de maternidad y paternidad de la empresa que se dividió al año anterior. La disposición adicional 10ª nos habla de paternidad y maternidad, distintos regímenes especiales de prestaciones establecidas en el capítulo 4 y 5 de la presente ley, en los supuestos donde los trabajadores por cuenta propia, los periodos durante estos tienen derecho a percibir subsidios de paternidad y maternidad y retribuidos según el descanso laboral establecido por cada trabajador, según el abono del subsidio de cada paternidad y según el subsidio de cada jornada parcial. Tanto hombres como mujeres, los regímenes especiales de cada trabajador y cada empleado de hogar serán responsables de obligar a cotizar las prestaciones de los interesados en las cuotas de la seguridad social. La gestión de estas prestaciones económicas dependerá de la unidad gestora correspondiente. En la disposición adicional 24ª, periodos de cotaciones de asimilados o la cotización durante el parto, en estas pensiones contributivas de jubilación e incapacidad permanente de la seguridad social, el solicitante de esta pensión tiene que tener como mínimo, tiene que tener 112 días completos de cotizados por cada parto de un hijo y 14 días más por parto a partir del segundo hijo. Si en el momento del parto no hubiera cotizado las 16 semanas o fuera partismo múltiple, pues ya en el tiempo que se correspondiera. Luego nos habla en casos de parto prematuros, que aquellos en los que cualquier otra causa el neonato deba estar hospitalizado a la continuación en el parto, el periodo de suspensión se amplía a tantos días como el neonato se encuentre hospitalizado a partir de las 13 semanas, aparte de las 13 semanas adicionales. Eso también nos viene antes de la ley. Luego, las modificaciones del personal de Fuerzas Armadas serían la composición de las incompatibilidades, normas de funcionamiento, que se equivalen a la composición de la Ley Orgánica de la Constitución del Personal Militar y sus evacuaciones. La mujer se le da especial protección en situaciones de embarazo, parto, posparto, empleos familiares, empleo militar, profesional, etc. El periodo de parto formativo de las administraciones públicas,
También nueva redacción al artículo cuando solicitan atender a los hijos o acoger hijos preadoptivos o no sea inferior a un año, y que además estos sean provisionales en mayor discapacidad o no, inserción social laboral competente, definido de la administración causante. A cada situación de excedencia voluntaria o no también se pasa por una prestación familiar cuando el cónyuge resida en otro municipio por haber obtenido un puesto de trabajo de carácter definitivo o un destino contemplado según el artículo 126. Modificaciones de las leyes de funcionarios civiles del Estado. Cuando los artículos 3 y 4 del artículo 26 de las relaciones laborales afecten a un funcionario en el ámbito de estas condiciones anteriores, la modificación de esta ley pasa por el Estatuto Marco del Personal Estatutario de Servicios de Salud. El personal estatutario además disfruta de permisos de riesgo durante el embarazo con una ley de funcionarios públicos, la ley 39/99 del 5 de noviembre, con la ley orgánica de igualdad efectiva. El artículo 22 nos habla de una situación de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia con incapacidades temporales de licencias durante el embarazo de hijos menores a 9 meses, las prestaciones por subsidio de incapacidad temporal de embarazo o riesgo de lactancia, la disposición adicional 24, modificaciones del régimen de personal de la Guardia Civil, donde el artículo 60 nos habla de las mujeres de especial protección en los ascensos a empleos en el cuerpo de la Guardia Civil por partos o pospartos, y la redacción del artículo 75, durante el periodo de embarazo facultativo a la mujer guardia civil se le puede asignar un puesto orgánico que estuviera ocupando adecuado a las circunstancias de su estado. En los supuestos de parto o adopción se tiene derecho a los correspondientes permisos de maternidad, y el servicio de administraciones públicas no supone la pérdida de su destino. La Guardia Civil son 1 año y las juezas y magistradas 3. El permiso de excedencia de 1 año, acogimiento a las leyes civiles, también tienen derecho a excedencia de duración no superior a 1 año, soliciten por caso de cuidado directo de su familiar o, en este caso, consanguinidad, accidente, enfermedad, actividad retribuida, etc. Y estos derechos no pueden ser ejercidos simultáneamente por 2 o más guardias civiles por el mismo hecho causante. Modificación de las leyes sociedades anónimas. El número de personas empleadas en este ejercicio, expresado por categoría que define el ejercicio distribuido, sería el artículo 189, apartado A3, cuando no estén consignados las cuentas de pérdidas y ganancias. En la distribución por sexos, el término de ejercicio personal de la sociedad, y luego disposición primera del Instituto, la ley de la creación del Instituto de la Mujer. En el artículo 2 de la ley 1683, la mujer ejerce con independencia estas funciones. Prestación a las víctimas de discriminación y reclamaciones por esta discriminación. Realizar estudios, formular recomendaciones o cualquier tipo de discriminación. Queden extinguidas las actuales escalas masculinas y femeninas de cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias que integran la totalidad de ayudantes. Dice la ley marco de ayudantes de instituciones penitenciarias, se da una nueva redacción, diciendo que quedan extinguidas las actuales escalas masculinas del cuerpo de ayudantes penitenciarios funcionarios que integran la totalidad. Y pasa a ser en esta ley, vale, las normas de régimen de nombramientos contenidas en la presente ley entran en vigor sin afectar, ¿de acuerdo? En el cuerpo de ayudantes de instituciones penitenciarias ya quedan extinguidas según esta ley los funcionarios que integran la totalidad de los cuerpos, de las escalas masculinas y femeninas. Luego, el régimen transitorio de estos procedimientos con anterioridad en vigor a la normativa anterior. Disposición transitoria séptima nos habla de la regulación de la suspensión de maternidad, acogimientos y a partir de ahí la entrada en vigor de estos. Luego, las empresas de más de 150 personas trabajadoras y 250 trabajadores tienen 1 año, en este caso contratar un periodo de 1 año la aprobación de los planes de igualdad. Personas trabajadoras de 100 a 150 son 2 años y de 50 a 100 serían 3 años para contratar estos planes de igualdad. Disposición derogatoria única al rango que contraigan lo dispuesto en la presente ley. El plazo de la disposición final es de 6 meses. Y luego la disposición final segunda, las normas contenidas en las adicionales primera, segunda y tercera de esta ley son de carácter orgánico y luego el resto de los preceptos de esta ley no tienen tal carácter. Y luego las habilitaciones reglamentarias de esta ley entran en vigor a partir de la publicación de esta ley según el distintivo empresarial de la materia de igualdad. Disposición final quinta nos habla además de, una vez transcurridos 4 años de entrada en vigor de esta ley, el Gobierno procede a evaluar junto a organizaciones sindicales y asociaciones
empresariales el estado de negociación de la materia de igualdad según el estudiar la función de la evolución de esta ley y además las medidas que le sean pertinentes, aplicación de los protocolos de acoso sexual, razón de sexo, 6 meses a un año, y luego la presente ley entra en vigor, la fecha de publicación del BOE, como todas, el 31 de diciembre del 2008, ¿vale? Ratificada por el rey Juan Carlos. Vale, con esto terminamos el vídeo de la ley famosa de igualdad.